Lo que se ha abierto ante mí no admite demora, porque hay una verdad que llevaba demasiado tiempo arrastrándose por debajo de la mesa, y hoy aparece de golpe, sin maquillaje ni excusas, dejándote ver que alguien muy cercano movía piezas a tu alrededor sin que lo notaras. De pronto todo cobra sentido, las demoras absurdas, los mensajes raros, esos roces pequeños que te dejaban una sensación incómoda en el cuerpo, y aunque intentabas restarles importancia, algo dentro de ti ya sabía que no era casualidad, que había una presencia oscura escondida detrás de cada gesto amable. No era una sospecha pasajera, era una alarma silenciosa que se coló, incluso en tus días más tranquilos, y que ahora se convierte en una certeza imposible de ignorar, porque lo que estaba tapado empieza a caerse solo, delante de tus ojos. Esa persona a la que le abriste partes delicadas de tu historia no jugaba limpio, porque mientras te miraba a la cara y sonreía, iba armando su propio relato, torciendo palabras, sembrando dudas y lo más delicado, intentando ocupar un lugar que no le pertenecía. Empezaste a notar cómo algunas charlas se desviaban sin motivo, como alguien repetía cosas tuyas deformadas, fuera de contexto, y aunque preferiste pensar que era un error, la energía ya no volvió a sentirse igual. Esa punzada que sentiste con aquella mirada esquiva no era exageración, era tu cuerpo avisándote, de una traición que se estaba gestando, lenta pero segura, en el silencio de lo oculto. Lo que no veías entonces es que este desenlace ya se estaba escribiendo, en tus días recientes, esperando el segundo exacto para mostrarse, y ese segundo ya llegó. Si sientes que algo se recoloca en tu vida aunque aún no se vea, deja en comentarios, la verdad siempre cobra, regálale un me gusta al vídeo y quédate aquí, porque lo que se está moviendo ahora mismo tiene un giro, que nadie espera y engancha fuerte. Se muestra la carta del veredicto velado, y entra como un golpe seco sobre la mesa, anunciando que las máscaras caen sin posibilidad de volver a colocarse. Cuando esta carta aparece, las mentiras se quedan sin suelo, y la verdad avanza con una fuerza imparable, que no se puede frenar, incluso cuando arde con intensidad y dolor profundo. Habla de alguien que será retirado de tu camino de forma brusca, no por azar, sino por un reajuste que viene de algo más grande que tú, un movimiento que no controlas pero que te favorece directamente. Lo que ahora parece una pérdida terminará siendo un alivio profundo, y más adelante entenderás por qué ese corte era imprescindible, aunque hoy todavía te cueste verlo completo. Esto me recuerda a algo que muchos han vivido sin ponerle nombre, cuando alguien aparenta apoyarte mientras por dentro compite, cuando un silencio pesa más que una discusión, y el ambiente se vuelve denso sin razón clara. En tu caso, esa sensación llevaba tiempo instalada, como una incomodidad que aparecía en lo cotidiano, en detalles mínimos, en gestos que no cuadraban, porque todo apuntaba a que una figura cercana se alimentaba de tu confianza, apropiándose de lo tuyo, intentando brillar con una luz que no era suya. No lo hacía desde la maldad consciente, sino desde una carencia profunda, porque no soportaba verte avanzar, mientras su propio camino parecía estancado, sin movimiento ni esperanza de cambio alguno. Hay una frase que vuelve una y otra vez a tu mente, algo que escuchaste casi al pasar, sin darle peso, pero que ahora suena diferente, como una señal disfrazada. Tal vez alguien te dijo que no confiaras tanto, o que algo no encajaba en ese vínculo, y aunque intentaste mantener la calma, el tiempo terminó confirmándolo todo. Lo irónico es que esa persona, actuando como una víbora silenciosa, jamás pensó que quedaría expuesta, creía tener cada hilo bajo control, sin saber que tus pasos están sostenidos por una sincronía mayor, una cadena de hechos que parecen casuales, pero llegan con una precisión que corta como bisturí. En momentos así, cuando la verdad por fin se abre paso, es normal sentir enfado, tristeza o incluso un extraño alivio, porque vivir en la duda cansa más que enfrentarse a lo real. Has cargado emociones que no te correspondían, te has disculpado por cosas que no hiciste, y ahora empieza a quedarte claro que el problema nunca fue tuyo. Lo que viene es claridad, pero antes de que se asiente del todo, la vida necesita retirar lo que estorba tu expansión, y ese movimiento ya está en marcha, aunque aún no veas todo el panorama. Escucha bien esto, porque lo que viene ahora marca el rumbo de lo siguiente, y aquí no pierdes tú, aquí recuperas terreno, porque todo lo que parecía ir en tu contra, en realidad te estaba empujando hacia un suelo más firme. Lo que estaba enredado empieza a soltarse, y verás cómo ciertas personas se delatan solas, sin que tengas que abrir la boca, mientras las piezas se recolocan, y quien intentó manipular la historia acaba atrapado dentro de su propio enredo.
Si estás en ese punto donde ya no vuelves atrás aunque te llamen, escribe en comentarios, no negocio mi paz. Suscríbete al canal y continúa aquí, porque el siguiente momento es de esos que se sienten en el cuerpo. Me llama poderosamente la atención cómo surge también la carta del regreso de brasas, un símbolo que habla de justicia emocional y de equilibrio que vuelve a su sitio. Esta carta no viene a vengarse, viene a restaurar, porque cada palabra torcida regresa a quien la lanzó, cada intención oculta se ilumina, y puedes ver con nitidez quién caminaba contigo de verdad, y quien solo fingía acompañarte. Lo más sorprendente es que este ajuste ocurre sin que tengas que hacer nada, simplemente pasa, como si algo invisible decidiera intervenir, para sacarte de esa energía densa que llevaba tiempo drenándote las ganas. Puede que ya estés percibiendo señales, charlas que se enfrían de la nada, personas que antes te buscaban y ahora desaparecen, o incluso sueños donde esa figura aparece en situaciones incómodas. Todo forma parte de una limpieza que está sucediendo ahora mismo, una depuración silenciosa que separa lo auténtico de lo falso, y duele ver cómo alguien cae del pedestal que se construyó, pero en el fondo sabes que este final era cuestión de tiempo. Has tenido noches en las que tu cabeza repetía una escena, una frase, una imagen que no lograba soltar, y no era obsesión, era preparación, porque tu alma ya estaba al tanto de que algo debía romperse, para dejar espacio a lo que sí mereces, aunque todavía no lo veas con claridad. No minimices lo que está pasando, porque cada silencio, cada pausa y cada cambio sutil de actitud es una pieza más de un rompecabezas que ahora mismo se está cerrando. Grábate esto muy dentro, no todo lo que se cae es una pérdida, a veces es la manera que tiene la vida de mostrarte, que vínculos se sostenían solo en la ilusión y no en la verdad. Quien hoy se aleja lo hace por destino, porque su presencia ya no vibraba con tu crecimiento, y muy pronto, una conversación aparentemente sin importancia te revelará algo clave de esta historia, y entenderás que el tiempo siempre jugó a tu favor. Y aún hay algo más por salir a la luz, y aunque parece ligado a esa persona, va mucho más allá, porque la caída de esa víbora no solo limpia tu entorno, también desbloquea una cadena de oportunidades que llevaba tiempo atascada. Este giro inesperado te coloca en clara ventaja, y no tardarás en notar señales evidentes, de que todo empieza a moverse con menos fricción y más fluidez. Y aquí se marca el punto más delicado, ese instante en el que no puedes flaquear ni mirar atrás, porque cuando una energía se va, a veces intenta volver disfrazada de arrepentimiento, con disculpas dulces, gestos amables o promesas que suenan bonitas. No lo veas como una tentación, míralo como la prueba definitiva de que tu valor ya no depende de que te entiendan quienes nunca supieron mirarte de verdad. Lo que se aleja ahora no era tuyo, no te pertenecía, y lo que viene después sí tendrá raíz, sí será limpio, y ahí está la recompensa real. Hay momentos en los que todo empieza a encajar sin que nadie te lo explique, y se siente raro pero aliviador. Quiero saber si también lo estás notando ahora mismo. ¿Te está pasando algo parecido últimamente? Capricornio, lo que se está moviendo en tu entorno no es casualidad en absoluto, porque cada gesto reciente, cada charla aparentemente inocente, cada mensaje que llegó a deshora, formaba parte de un entramado oculto que ahora empieza a soltarse hilo por hilo, con una precisión inquietante. Llevas tiempo sintiendo que algo no cuadraba, que el ambiente se volvía raro sin motivo, como si una pesadez invisible se colara incluso en los momentos más simples del día, y por mucho que intentaras mantener la calma, tu cuerpo reaccionaba con esa certeza muda que no sabe explicarse, pero jamás se equivoca. El universo tiene formas muy claras de actuar, cuando alguien intenta jugar con el destino ajeno, porque justo cuando la falsedad toca su punto más alto, la caída se vuelve inevitable, y esa caída ya está en marcha, para quien te dio la espalda desde las sombras. Durante días, incluso semanas, intentaste entender por qué ciertas actitudes se volvían tan erráticas, por qué alguien que antes te buscaba con ganas empezó a marcar distancia, o porque las conversaciones dejaron de fluir, como si las palabras pesaran más de lo normal. Lo que no veías entonces es que ese frío era parte de una maniobra, una forma de ganar tiempo mientras se escondían movimientos poco claros, y aunque esa persona aparentaba control, por dentro el nerviosismo la estaba delatando. La intuición humana siempre llega antes que la prueba, se siente en el aire cuando alguien finge apoyo mientras alimenta la duda, y lo captaste mucho antes de tener certezas, aunque decidiste callar para no parecer desconfiado. Hay un momento reciente que vas a recordar con nitidez, una tarde cualquiera donde algo se quebró sin aviso, una conversación en la que la otra persona perdió el hilo,
se descolocó, y aunque intentó recomponerse, supiste que ahí se escapó más de lo que debía. Esa fisura invisible marcó el principio del derrumbe de su máscara, y desde entonces todo lo sostenido por apariencia empezó a tambalearse, mostrando grietas que nadie antes había notado. Quien intentó manejarte no imagina que su caída no llega por tus manos, sino por la repetición de sus propios actos, porque la verdad no necesita empujones cuando la mentira se queda sin fuerza, y observa los gestos que se repiten, ahí está escrito el final. Ahora se presenta la carta del murmullo abierto, y cuando esta energía entra, anuncia que la verdad ya no puede seguir escondida, porque los secretos se rompen desde dentro hasta que estallan solos. Habla de conversaciones que revelan más de la cuenta, de mensajes que salen a la luz, de miradas que confirman lo que antes solo intuías, y señala que alguien muy cercano a esa persona que fingía lealtad será quien, sin proponérselo, destape todo con un descuido mínimo. Esta carta no habla de castigo, habla de exposición natural, porque lo que se construyó en la sombra no sobrevive cuando entra la luz, y la verdad se impone sin resistencia. Cuando alguien vuelve a escribirte después de tiempo, ¿te nace responder o lo piensas dos veces? Cuéntame qué haces en esas situaciones, porque casi todos reaccionamos distinto aunque no lo digamos. En las próximas horas o días notarás cambios claros, alguien que modifica su forma de hablar, que se explica de más, que justifica lo injustificable sin que nadie se lo pida. Esa incomodidad no surge de la nada, es el miedo a quedar al descubierto, porque algunos intentarán desviar temas, otros fingirán normalidad, pero las palabras siempre traicionan cuando la conciencia ya no está en paz. Si escuchas los silencios entre frases, sabrás más de lo que cualquier pregunta podría darte, porque cuando el alma sabe que ya no puede mentir, el cuerpo lo delata. No pases por alto las señales que tienes delante, porque esta historia se despliega como una película, que protagonizas sin haberlo buscado, con giros inesperados y momentos decisivos para ti. Hay personas que miran desde lejos, que intuyen lo que ocurrió, pero prefieren esperar a que todo se aclare, y aunque eso pueda sentirse como distancia, en realidad es protección. Este aislamiento momentáneo no es abandono, es una pausa necesaria para que el destino reordene las piezas a tu favor, apartando a quienes jugaban a dos bandas. No intentes forzar nada, cada desenlace tiene su propio ritmo, y lo que viene después trae alivio real, paz interior y la claridad que tanto has estado esperando encontrar. En este punto muchos se confunden o se rinden, pero no puedes hacerlo, porque estás justo antes del giro decisivo, en el segundo exacto donde todo empieza a alinearse aunque por fuera parezca desorden. Lo más importante ahora es no reaccionar desde el impulso, porque cualquier palabra adelantada podría ser usada por quien teme perder control, así que mantente firme, observa, guarda silencio, deja que la verdad haga lo suyo, porque cuando el universo decide destapar algo, no necesita ayuda. Aparece entonces la carta del acuerdo luminoso, una energía contundente que marca el cierre definitivo de un ciclo de engaños, y la llegada de una claridad imposible de negar. Esta carta anuncia una confirmación concreta, algo palpable, quizá una charla inesperada o una prueba directa, que te hará ver esta historia desde otro ángulo, más claro y verdadero. No será suave ni gradual, será un golpe de lucidez que reorganiza tu visión y te muestra con total nitidez, quién estaba contigo de verdad y quién solo se acercaba por conveniencia. Recuerda que no es la primera vez que pasas por algo así, ya hubo etapas en tu vida donde confiaste, en quien no supo devolverte la misma lealtad, y aunque dolió, te fortaleció más de lo que entonces podías ver. Ahora hay una diferencia clave, ya no reaccionas desde la herida abierta, sino desde la conciencia, y lo que antes te rompía, hoy te empuja a avanzar, porque el dolor se transforma en sabiduría cuando decides no repetir la misma historia. Y todavía hay algo más a punto de salir, algo que no se ha mostrado del todo, pero que ya se está moviendo, porque quien te traicionó no actuó completamente solo, hubo alguien más que sabía parte del juego, alguien que observaba desde la sombra sin intervenir. Esa alianza silenciosa está a punto de quebrarse, y lo hará sin que tengas que mover un dedo, porque el tiempo y la verdad harán todo el trabajo necesario. La traición entre ellos será la señal final de que todo se derrumba desde dentro, y tú, por fin, quedas libre de ese peso que no era tuyo cargar. Cuando algo no te cuadra de una persona, ¿lo dices o te lo guardas? Dime cómo reaccionas en esos casos, porque esa diferencia dice mucho más de lo que parece. Quiero que te fijes bien en algo muy concreto.
porque cuando esta energía termine de romperse, tu entorno va a respirar distinto, y sentirás un cambio profundo y real. Dormirás más profundo, sin ese nudo en el pecho al cerrar los ojos, las charlas volverán a fluir sin forzarlas, y sentirás que todo empieza a avanzar otra vez, como cuando empujas una puerta que llevaba tiempo atascada y de pronto cede. Esa será la señal más clara de que lo que te bloqueaba se ha soltado, no por casualidad, sino porque la vida por fin apartó de tu camino aquello que solo te drenaba. Aquí empieza una etapa nueva donde la verdad no hiere, libera, y donde tu energía se vuelve tan clara, que atrae personas y situaciones que sí vibran contigo. Capricornio, lo que voy a contarte ahora, le da la vuelta a todo lo que creías entender, porque la historia que parecía tener un solo culpable, esconde un giro que no veías venir. La persona que identificaste como la víbora sí participó en el engaño, pero no fue quien encendió la chispa, sino alguien que también fue manipulada por una mente más fría y calculadora. Hay una figura que ha permanecido cerca de ti con una imagen impecable, aparentando neutralidad, incluso apoyo, mientras movía las piezas desde atrás del telón, y este descubrimiento no llega para castigarte, llega para liberarte, porque ahora puedes ver con claridad quién estaba realmente detrás del caos que te robó la calma. Durante mucho tiempo pensaste que todo venía de una envidia directa, o de una competencia silenciosa, pero en realidad formaba parte de una estrategia emocional muy bien armada. Alguien experto en ocultar intenciones sabía exactamente cuándo sembrar la duda, cómo hacerte desconfiar de la persona equivocada, y en qué momento soltar la frase justa, para que la tensión creciera sin que pudiera señalar el origen. Ahora todo encaja, los mensajes retorcidos, las medias verdades, las coincidencias que se repetían demasiado, esas miradas que parecían verlo todo sin decir nada, porque esa presencia invisible marcaba el ritmo de los acontecimientos, asegurándose de que siempre llegaras tarde a comprender su jugada. Lo más inquietante es que este tipo de energía suele disfrazarse de consejo cariñoso, de apoyo constante, de alguien que solo quiere lo mejor para ti, pero detrás de cada gesto había cálculo, una manipulación fina destinada a mantenerte descolocado. No buscaba verte caer, buscaba verte quieto, atrapado en un bucle donde dudabas de todos menos de quien realmente provocaba la confusión, porque es una estrategia vieja, usada por quienes temen perder control sobre lo que no pueden dominar. Y ahora que el velo se levanta, entiendes que el verdadero peligro nunca fue la víbora visible, sino la mente que la alimentaba desde la sombra, manipulando todo sin ser vista. En los momentos de cambio, ¿te apoyas más en rutinas o en improvisar? Me interesa saber qué te da más seguridad, cuando todo se está recolocando a tu alrededor. Se muestra la carta del reflejo oscuro, y cuando esta carta aparece, nada puede seguir escondido, porque refleja la verdad sin adornos, incluso la que incomoda, y deja al descubierto las intenciones reales de quienes te rodean. Esta carta señala que el manipulador principal no actúa desde el odio, sino desde el miedo a perder influencia, y su arma favorita es proyectar culpas para desorientar. Es alguien que logró que otros cargaran con sus errores, alguien que aparenta calma mientras disfruta en silencio del caos que genera, sin importar el daño que causa a los demás. Pero su tiempo se agota, porque el ciclo de distorsión ha llegado al punto exacto, donde todo se da la vuelta y las máscaras se caen solas. Acuérdate de esas veces en que alguien te decía no confíes tanto, o yo solo intento cuidarte, pero después de escucharlo te quedabas con más dudas que antes. Esas frases no eran protección real, eran semillas de control, pequeñas cuerdas invisibles para mantenerte dependiendo de su aprobación, limitando tu libertad y tu capacidad de decidir por ti mismo. Lo que parecía apoyo era manipulación sutil, porque cada vez que te sentías inseguro, acudías justo a esa persona buscando claridad, y sin darte cuenta le cedías poder sobre tus decisiones. Lo que no contaban es que dentro de ti estaba creciendo algo, que ningún engaño puede apagar, la claridad que nace cuando ya has vivido lo suficiente. Y aquí llega el quiebre definitivo, porque quien intentó manejarte va a quedar expuesto por su propia boca, ya que muy pronto cometerá un error, dirá algo que no debería saber, mencionará información que nadie más tenía. Ese instante romperá el control que ejercía, sin discusiones ni enfrentamientos, y te bastará escuchar con atención, para comprender que el poder cambió de lado y que tú, sin alzar la voz, recuperaste el timón de tu historia. Esa será la prueba final de que el ciclo se cierra, y que la confusión se transforma en lucidez, dejando atrás dudas y abriendo paso a la claridad definitiva.
Aparece ahora la carta del desenlace interior, una energía que habla de liberación mental y justicia íntima, e indica que los vínculos tóxicos se rompen sin drama, simplemente dejan de sostenerse, como un hilo viejo que se deshace entre los dedos. Representa un despertar profundo, el momento en que el alma entiende que no necesita luchar para ser comprendida, porque la verdad se mantiene sola, y esta carta también señala una reconciliación contigo mismo, con esa parte que habías silenciado, tu percepción, tu olfato para detectar cuando algo no vibra bien. La lectura muestra algo más, algo que va más allá de nombres y rostros, porque esta traición fue el último eco de un patrón antiguo, esa costumbre de escuchar más a los demás que a tu propia intuición. Este episodio no solo desenmascara a quienes fingían, también te devuelve la capacidad de decidir sin miedo a equivocarte, y a partir de ahora, cada elección que hagas llevará tu sello, tu verdad, y eso no hay quien lo manipule. En los próximos días puedes sentir una mezcla rara de alivio y nostalgia, porque incluso las máscaras más dañinas dejan un vacío cuando se caen, y no lo reprimas, es parte de la limpieza que estás atravesando. Es el precio justo de recuperar tu libertad interna, porque después llegará una calma distinta, una quietud que no es silencio vacío, sino equilibrio real, esa paz que solo aparece cuando el alma deja de pelear con lo que sabe. Cuando dejas de justificar a otros, empiezas a escucharte más, y eso lo cambia todo. Quiero saber si últimamente te estás priorizando sin culpa. ¿Te resulta fácil o todavía cuesta soltarlo? Recuerda esto bien, la vida no destruye por capricho, reordena, porque cada caída abre espacio para lo auténtico, y ahora estás a punto de descubrir quién aparece en tu camino, cuando todo lo falso ya no tiene donde sostenerse. Se acerca una energía nueva, limpia, con ternura y equilibrio, pero no entra hasta que este cierre se complete, y cuando llegue, marcará el inicio de un ciclo completamente distinto, uno donde no hacen falta máscaras ni juegos, solo presencia verdadera. Y aquí llegamos al punto donde no puedes bajar la guardia, porque todavía queda una revelación final que le da la vuelta a todo, cambiando por completo tu perspectiva actual. No hablamos solo de justicia emocional, hablamos de una consecuencia directa que impacta en lo que viene para ti, una oportunidad que nace justo gracias a la caída de esta manipulación. Lo que parecía una pérdida se convierte en una puerta abierta, y detrás de esa puerta hay algo que lleva tu nombre, desde hace mucho más tiempo del que imaginas. Quédate, porque el siguiente tramo explica por qué esta limpieza era la única vía posible, para volver al camino que siempre fue tuyo, el que te llevará hacia la libertad. Capricornio, lo que está a punto de manifestarse, es la verdadera recompensa de todo lo que atravesaste, porque el universo no solo desarmó una traición, también está colocando las piezas para que entres en la etapa más clara, firme y expansiva que has vivido en mucho tiempo. Lo que antes dolía ahora te orienta, y lo que te hacía dudar se convierte en motor, mientras dejas atrás una historia de sombras, para entrar en un tiempo donde ya no decides desde el miedo, sino desde una conciencia tranquila, y eso cambia por completo todo lo que sigue. Los próximos días traerán señales muy concretas de que el cierre ya se completó, charlas que fluyen sin tensión, oportunidades que parecían congeladas y de pronto se reactivan, encuentros que se sienten livianos, honestos, sin esfuerzo por encajar. Nada de esto es casual, es el resultado directo de todo lo que limpiaste por dentro, porque cuando la mentira se disuelve, la energía vuelve a circular como debe, y eso es exactamente lo que está pasando contigo. Hay una fuerza nueva en tu vibración, una sensación de avance que no se detiene, como si aquello que antes se resistía ahora empujara a tu favor. Se presenta la carta del umbral luminoso, una de las más claras y prometedoras de esta lectura, y su aparición marca la entrada a un ciclo de bienestar tanto emocional como material. Habla de estabilidad real, de vínculos sinceros y de caminos que se abren sin empujarlos, y también señala una confirmación tangible, algo concreto que te demostrará que el cambio ya no tiene marcha atrás. Esta carta trae la sensación de haber atravesado la peor tormenta, y descubrir que nada se perdió, que la vida no se rompió, solo se recolocó para mejor y más fuerte. Hay situaciones que solo se entienden cuando ya terminaron, y de pronto todo cobra sentido. Quiero leerte si estás en ese momento ahora mismo. ¿Sientes que algo reciente empieza a explicarse solo? Incluso podrías notar que alguien se acerca con una energía distinta, no desde la confusión ni el juego, sino desde una admiración silenciosa y honesta, porque esta presencia no viene a desordenarte, viene a equilibrar lo que antes estaba revuelto. No significa abrir la puerta a ciegas,
significa que ahora sabes leer las intenciones con solo observar, y tu energía, más sólida que nunca, se convierte en un filtro natural. Lo falso ya no aguanta cerca y lo auténtico encuentra su lugar sin luchar. En esta etapa, la vida empieza a recompensarte de formas inesperadas, propuestas que llegan sin aviso, encuentros aparentemente casuales que cambian direcciones, noticias que traen alivio y entusiasmo. Todo lo que estaba bloqueado comienza a moverse con una sincronía que sorprende, porque esto sucede porque soltaste la carga emocional que te mantenía detenido, y la energía creativa vuelve a fluir a través de ti con fuerza. Aparece ahora la carta del brote calmo, símbolo de sanación profunda y comienzos auténticos, porque esta carta habla de una transformación sin ruido, sin drama, una evolución que ocurre casi sin que lo notes, hasta que un día te das cuenta de que ya no duele. Marca reconciliación con tu propio proceso, aceptación de lo vivido y apertura a recibir lo nuevo sin temor, y también señala el regreso de una alegría simple, esa que no depende de nadie, la que nace de estar en paz contigo. Es la señal de que tu alma ya aprendió lo necesario, y ahora puede avanzar sin mirar atrás, con la certeza de que todo lo vivido fue parte del proceso. Y no todo se queda en lo emocional, porque también se activan movimientos concretos en lo material, como cambios de entorno, oportunidades de trabajo, decisiones que te colocan en un lugar de mayor visibilidad o reconocimiento. Todo lo que parecía estancado empieza a fluir, y aunque al principio cueste creerlo, cada avance confirmará que todo te estaba preparando para este punto, porque lo que sentiste como castigo era entrenamiento, y lo que parecía injusticia era una redirección necesaria. Habrá un instante muy claro, casi como una escena de película, donde sentirás que todo encaja, porque tal vez sea una charla donde alguien reconozca tu valor, un proyecto que por fin se concreta, o un reencuentro con el pasado que ya no te mueve nada por dentro. Ese momento será tu cierre real, no porque alguien te lo otorgue, sino porque ya no necesitas aprobación externa, y ahí entenderás que el poder volvió completamente a ti. Escucha esto con atención, porque define tu nuevo camino. El universo te devuelve en la misma medida en que soltaste el control, y cada vez que elegiste no reaccionar, cada vez que confiaste sin forzar, estabas acumulando una energía de retorno. Esa energía ahora se traduce en oportunidades reales, personas correctas y estabilidad duradera, porque no quedan deudas pendientes, solo recompensas por haber resistido con fe y determinación. Desde ahora, todo lo que ocurra tendrá sentido visible, y ningún encuentro será al azar, ninguna conversación será vacía, porque todo estará alineado con tu propósito verdadero. Entras en la etapa donde las piezas encajan, donde los días pesan menos y los resultados llegan sin pelea, con fluidez y la confianza de que todo está en su lugar. Cerraste un ciclo de manipulación para abrir uno de autenticidad, y la vida te lo confirma, mostrándote que esta limpieza era imprescindible para recibir lo que viene. La caída de esa víbora no solo liberó tu entorno, también abrió un espacio limpio para que lo nuevo crezca sin interferencias, y ahora llevas el control, y el destino camina contigo, no contra ti. Y así se cierra esta lectura, con un mensaje claro y directo. Tu historia se vuelve a escribir desde la verdad, por lo que agradece lo aprendido, honra lo que soltaste y avanza hacia lo que llega con confianza plena.